Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan chicos? Hola, sí se Ahí escucha. está. Bien, muchísimas gracias, amor. Bueno, vamos a arrancar. Ya empezamos, chicos, 2 segundos. Tengo que buscar sí o sí un borrador ya hecho porque no puedo armar uno nuevo, se me ha acabado. Ahí está, acá podemos hacer. Bueno, chicos, vamos a empezar a ver un repaso, ¿sí? De lo que sería cardiología, ¿sí? No vamos a poder llegar a ver todo, pero sí la mayoría. Y ustedes me van a plantear todas las dudas, ¿sí? No tengan vergüenza en preguntarme lo que quieran, porque cardio es complicado. Pero una vez que lo entienden, es muchísimo más fácil, ¿sí? Espérenme que acepte. Tengo acá un alumno más. Ahí está. Bueno, de 10 chicos. Ahora ya les presento pantalla y yo les voy a escribir. Mi letra no es la mejor, así que les voy a repetir varias veces, ¿sí? Ahí estamos. Bueno. Vamos a empezar con el repaso de cardio, ¿sí? Hace muchos años que enseño semio y siempre toman lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un corazoncito, repaso de cardio. Son siempre las mismas preguntas, siempre toman lo mismo, así que no es tan largo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a empezar a ver, sí o sí, es insuficiencia cardíaca, ¿sí? Les preguntan las diferencias entre insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, como les repito, hace muchos años que enseño y siempre van preguntando lo mismo. Y lo primero que arrancan en cardio siempre es con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver las diferencias entre insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Bueno, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad, ¿sí? Es la incapacidad de brindar el oxígeno necesario a las células, ¿sí? Esa es la insuficiencia cardíaca. Es la incapacidad del corazón, es la incapacidad, vamos a agregar ahí, del corazón de brindarle el oxígeno necesario a las células. O lo hace, pero a expensas de una elevada presión de llenado. Entonces, semiología es orden. Entonces, también ustedes, mientras el profesor está preguntando algo, tienen tiempo como de ordenarse en su cabeza diciendo la definición. Entonces ustedes le van a preguntar, bueno, háblame de las características de la insuficiencia cardíaca izquierda. Primero definen a la patología y después contesten sí o sí lo que le está preguntando el docente. Sea lo que sea, capaz que le pidan, no sé, criterio diagnóstico de diabetes. Primero definan la diabetes, ¿sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de brindar el oxígeno necesario a las células o lo hace a expensas de una elevada presión de llenado, o sea, se esfuerza mucho. Esa es la insuficiencia cardíaca.
Es la incapacidad del corazón de darle oxígeno a las células o bien lo hace sufriendo, lo hace contrayéndose muy fuerte, aumentando mucho la presión de llenado. Siempre primero, definición. Luego, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, vamos a dibujar un corazón, ¿sí? Podemos tener una insuficiencia cardíaca izquierda, principales causas, la hipertensión arterial y la patología isquémica, ¿sí? Esas son las principales causas. Si soy hipertensa, el corazón tiene que hacer mucha fuerza contra esa presión, entonces se daña. Y si tengo patología isquémica, alguna arteria coronaria está tapada, entonces no le llega oxígeno y no se puede relajar el corazón. Cuando no llega oxígeno, lo primero que se altera es la relajación, no la contracción. Perdón chicos, cuando me entra una llamada, siempre se me corta. Bueno, entonces, acuérdense, ¿sí? De lo que serían las causas de insuficiencia cardíaca. Entonces, si me preguntan, ¿cuáles son las principales causas de insuficiencia cardíaca izquierda? Hablo solo de la izquierda. La hipertensión arterial, que es muy prevalente, y la patología isquémica, que significa que algunas de las arterias coronarias, derecha o izquierda, se están tapando por alguna placa de ateroma, ¿sí? Ay, espérenme chicos que me entra una llamada, ¿sí? 2 segundos, ya contesto y vuelvo. Listo, chicos, disculpen, es que tenía que atender sí o sí. Bueno, entonces acuérdense, principales causas de insuficiencia cardíaca izquierda son la hipertensión arterial y la patología isquémica. Nunca se olviden de eso porque les pueden preguntar, y obviamente hablo de insuficiencias cardíacas crónicas, porque me tardo tiempo en dañarlo al corazón con la hipertensión y con la isquemia, ¿sí? Y por otra parte, causas de insuficiencia cardíaca derecha son las causas pulmonares, ¿sí? Vamos a tratar de dibujar ahí un par de pulmones, ¿sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca era la incapacidad del corazón para darle oxígeno a las células o lo hacía a expensas de una elevada presión de llenado, ¿sí? La insuficiencia cardíaca izquierda es la más común porque la hipertensión arterial es la principal, eh, a ver, o la enfermedad más prevalente de Argentina, ¿sí? Más del mundo. Y la patología isquémica también. Entonces, la insuficiencia cardíaca izquierda es mucho más común que la insuficiencia cardíaca derecha. Y las causas de insuficiencia cardíaca derecha son causas pulmonares. Si los pulmones están hipertensos y tienen mucha presión, el corazón derecho tiene que hacer mucha fuerza contra esos pulmones, igual que el corazón izquierdo mucha fuerza contra la hipertensión arterial. Y por eso los dos terminan dañados, ¿sí? Esas son las causas de insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo acá una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Baja
la llegada de sangre a los tejidos. Entonces, el principal síntoma del paciente es la fatiga, ¿sí? Si no anda bien el corazón izquierdo, no le va a mandar oxígeno a la cabeza, a los músculos. Entonces, el principal síntoma es la fatiga. Y por otro lado, si el corazón izquierdo no me manda la sangre hacia los tejidos, la sangre se queda arriba en los pulmones. Entonces, la disnea es otro síntoma frecuente. La fatiga y la disnea son los síntomas frecuentes de la insuficiencia cardíaca izquierda. Repito, principales causas de insuficiencia cardíaca izquierda, la hipertensión y la isquemia, o sea, la patología coronaria. No se contrae bien, entonces no me manda la sangre para abajo, se queda arriba. Como no me manda la sangre para abajo a todo el cuerpo, me falta oxígeno, tengo fatiga, y como se queda arriba en los pulmones, tengo disnea. Esto es un cuadro crónico. Entonces viene un paciente diciéndome, doctora, estoy muy cansada, no puedo caminar, me siento muy agotada, eso por la fatiga. Y además siento que me falta el aire cada vez más. Entonces la disnea primero es a grandes esfuerzos, después a medianos esfuerzos, después a mínimos esfuerzos, y termina el paciente con una disnea de reposo, ¿sí? Y a la noche se ponen muchas almohadas para dormir, eso se denomina ortopnea, y también durante la noche, o sea, hagamos de cuenta que tengo una insuficiencia cardíaca aguda, empeora mucho el paciente, se congestionan un montón los pulmones. Entonces el paciente tiene disnea hasta llegar al asma cardíaco y al edema agudo de pulmón, ¿sí? O sea, es distinto a una insuficiencia cardíaca crónica en donde el paciente tiene hace varios meses fatiga y le falta el aire cada vez con esfuerzos más chiquititos. Pero si algo lo descompensa, capaz que tiene un infarto masivo, una arritmia, fiebre, bueno, se descompensa y se agrava. La disnea aumenta un montón, los bronquios se contraen para impedir que pase el agua, porque hay mucha agua en los pulmones. Entonces empiezan los roncos y las sibilancias, porque hay broncoconstricción para defenderse, para que no pase el agua. Eso se llama asma cardíaca. O sea, hay roncos y sibilancias, pero por culpa del corazón en los pulmones. Y aparece el edema agudo de pulmón. En el edema agudo de pulmón, los pulmones están llenos de líquido, ¿sí? Yo voy a tener acá el pulmón y los pulmones se van a llenar de líquido, ¿sí? ¿Qué clínica va a tener el paciente, chicos? Sí, estoy diciendo, de manera aguda, empieza con disnea, se contraen los bronquios, entonces hay roncos y sibilancias y una asma cardíaca, sigue aumentando la presión en los pulmones hasta que el líquido entra en los alvéolos. Y ahí se da el edema agudo de pulmón. Hay líquido en todos los alvéolos. ¿Cómo me doy cuenta que un paciente está con edema agudo de pulmón? ¿Qué clínica va a tener? Por ejemplo, algún hallazgo. Me serví un poquito de soda. ¿Qué clínica piensan? Si los pulmones están llenos de líquido, chicos, ¿qué va a tener el paciente? Piensen, chicos, tengo los pulmones llenos de líquido. Entonces, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Estertores crepitantes. Excelente, muy bien, excelente. Yo voy a auscultar y voy a tener estertores crepitantes bilaterales. Bien. Piensen, imagínenselo en su cabeza y no se me olvida más. El paciente llega con que no puede respirar, tiene una disnea tremenda. A veces se escuchan los roncos, ¿sí? Tiene una disnea tremenda el paciente, está cianótico. Le ponen el oxímetro de pulso porque no puede respirar, quieren ver cuánto satura. Satura bajo, menos del 90% generalmente. Le falta mucho el aire, es el síntoma principal. Puede tener, además de esta disnea, cianosis. Auscultan y tienen estertores crepitantes porque tienen líquido en los pulmones, ¿sí? O estertores a burbuja, ¿sí? Bien, ¿qué tendrían que darle a ese paciente? No tienen que saber tratamiento, pero es fácil, oxígeno, le falta el aire y sacarle el líquido de los pulmones con algún diurético, por ejemplo. Pero no es difícil entender por qué le darían eso. Además, todo este líquido aumenta mucho la presión pulmonar, empieza a romper los capilares y el paciente expectora
algo rosita, ¿sí? Expectora una secreción rosada como carne lavada, como el agua que sale de la carne lavada, ¿sí? Eso es importante que se acuerden porque le preguntan cómo es la expectoración. Y ese es el cuadro de insuficiencia cardíaca aguda que tiene una mortalidad, bueno, del 60-70%, y el que sigue es el shock cardiogénico, o sea, ya no se contrae más el corazón. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué era la insuficiencia cardíaca? La incapacidad del corazón de darme el oxígeno que yo necesito. O lo hace contrayéndose muy fuerte, lo hace sufriendo, lo hace a expensas de una elevada presión de llenado. La insuficiencia cardíaca puede ser izquierda o derecha. ¿Cuál era más común y por qué? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda porque es muy prevalente la hipertensión, por ejemplo. Bien, excelente. La insuficiencia cardíaca izquierda es más común porque las principales causas eran la hipertensión, muy bien, excelente, y la isquemia, ¿sí? Todo el mundo tiene hipertensión, bueno, no todo el mundo, pero la gran cantidad de pacientes que van al cardiólogo son hipertensos o con algún síndrome coronario, ¿sí? Entonces es muy frecuente la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué pasa? De manera crónica se va dañando este corazón, se daña y se daña. Entonces la sangre no va al resto del cuerpo porque no se está contrayendo o no se está llenando bien, no pasa al resto del cuerpo y entonces el paciente tiene fatiga y a la vez se queda arriba en los pulmones, entonces el paciente empieza a tener disnea. Si algo pasa y se agrava el paciente, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, se puede haber olvidado la medicación, se puede estar infartando, puede estar teniendo una arritmia, algo pasa, porque venía bien y hoy está mal. Algo pasa, quizás tiene una infección, etcétera. El corazón deja de contraerse bien de manera aguda, empeora mucho, entonces todo el líquido se queda en los pulmones, el paciente aumenta mucho su disnea, ¿sí? Tiene que estar sentado, no se puede acostar porque le falta el aire, roncos y sibilancias a nivel de los bronquios, eso se llama asma cardíaca, sigue subiendo la cantidad de líquido hasta llegar al edema agudo de pulmón, ¿sí? En el edema agudo de pulmón, yo voy a tener los alvéolos y voy a tener líquido, ¿sí? Entonces el paciente no puede realizar un buen intercambio gaseoso y tiene disnea, ¿sí? Muchísima falta de aire en reposo, o sea, una disnea grado 4, que era la disnea en reposo. Está semisentado o sentado, no puede estar acostado, eso se llama ortopnea, la disnea de decúbito, ¿sí? O la posición también que adquiere se denomina ortopnea. Por otra parte, oculto estertores crepitantes y puede estar expectorando una expectoración rosita que se llama expectoración como agua de carne lavada, ¿sí? Esa expectoración tiene burbujitas porque viene del aparato respiratorio, no tiene alimentos, ¿sí? Para pensar que viene del aparato digestivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese paciente? Darle oxígeno y sacarle ese líquido, ¿sí? Y obviamente mejorar la contractilidad cardíaca, que es lo que está mal, ¿sí? Bien, entonces, insuficiencia cardíaca crónica, tenemos una disnea que va aumentando y una fatiga, pero la insuficiencia cardíaca aguda puede llegar a un edema agudo de pulmón y luego un shock cardiogénico, ¿sí? Entonces, fatiga y disnea son las principales sintomatologías, ¿sí? Por otra parte, si yo tengo insuficiencia cardíaca derecha, si tengo mal el corazón derecho, ¿sí? La sangre se queda acá arriba, en las yugulares, ¿sí? Si yo tengo mal el corazón derecho, la sangre no puede pasar a la arteria pulmonar. Entonces se queda arriba, en las yugulares, y el paciente tiene ingurgitación yugular. Por otra parte, la sangre hace retroceso y se queda en el hígado, entonces el hígado aumenta de tamaño y también se queda en los miembros inferiores. Esos son miembros inferiores, aunque no lo parezca. Y tiene edema de miembros inferiores el paciente, ¿sí? Entonces, una insuficiencia cardíaca izquierda me daba disnea y fatiga. Una insuficiencia cardíaca derecha, que no es tan común como la izquierda, me da ingurgitación yugular bilateral, también la sangre se queda en el hígado, entonces hay hepatomegalia y se quedan los miembros inferiores, por lo que hay edema de miembros inferiores.
Chicos, tarda tiempo en crecer el miembro inferior. Entonces se ve solamente la insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Si me preguntan insuficiencia cardíaca crónica derecha, hay edema de miembros inferiores. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda ahora de la nada, no va a tener tiempo de hacer crecer los miembros inferiores, va a tardar varios días. Entonces no se observa en una insuficiencia cardíaca aguda eso, sí en la crónica, ¿sí? ¿Cuáles eran las causas de insuficiencia cardíaca derecha? Ya hemos dicho que en la izquierda, la Causas hipertensión. pulmonares. Bien, excelente, muy bien. Las hipertensiones pulmonares, las fibrosis pulmonares, enfermedades como EPOC, ¿sí? Como fibrosis pulmonar idiopática, cualquier cosa que me aumente la presión pulmonar, la fibrosis, la EPOC, no se olviden, ¿sí? Bien, excelente. Entonces, si un paciente es agudo, ahora me está haciendo insuficiencia cardíaca porque se está infartando, no va a tener tiempo de generar edemas. Ustedes no lo van a ver un paciente hinchado si es bien agudo. En cambio, si es uno crónico, que ahora está agudizado y hace rato que viene mal, ahí se van a ver el edema de miembros inferiores, ¿sí? Entonces, esa es la primera forma de clasificarla, la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede ser insuficiencia cardíaca derecha, principales causas, causas pulmonares, tenemos ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema de miembros inferiores. Insuficiencia cardíaca izquierda, principales causas, hipertensión arterial e isquemia, que tenemos disnea y fatiga, ¿sí? Ahora, si me preguntan, bueno, yo quiero saber alguna causa de insuficiencia cardíaca aguda, de novo. O sea, hoy yo estaba de 10, no tengo ni hipertensión, no tengo ni síndrome coronario. Yo estaba de 10 en mi casa y de repente hago una insuficiencia cardíaca aguda de novo. ¿Qué significa? Que hoy estoy teniendo una insuficiencia cardíaca, pero que ayer estaba de 10, yo no tenía ningún cambio estructural, no tenía nada malo en mi corazón. Ahora estoy haciendo una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cuáles pueden ser las causas, chicos? Por ejemplo, Y no sé si el infarto entra como patología isquémica, pero sí, de 10, un infarto masivo agudo me va a dar una insuficiencia cardíaca aguda. Muy bien, excelente. Y del lado derecho, bueno, el infarto puede ser de los dos lados, pero del lado derecho, causa de insuficiencia cardíaca derecha aguda, ¿qué piensan? Alguna causa aguda, chicos. Yo estaba de 10 y hoy mi ventrículo derecho está dañado. Podría Ah, ser algún trombo que obstruya la circulación. bien, excelente, un TEP, excelente. En la insuficiencia cardíaca derecha puede venir un trombo y taparme la arteria pulmonar. Eso se llama TEP. Es una causa de insuficiencia cardíaca derecha masiva. ¿Estamos? Se muere el paciente en un TEP masivo. Quizás en un trombo chiquitito el paciente solamente tiene falta de aire, pero si el trombo es grande, hay veces que es tan grande, chicos, que me obstruye la arteria pulmonar y las dos ramas. El paciente se muere. Hay que hacer una trombectomía, digamos, sacarle el trombo ya. Por si ese paciente no está internado, por ejemplo, no llega, ¿entienden? Entonces, un TEP masivo es una causa importante de insuficiencia cardíaca derecha. Excelente. Bien. ¿Qué estudio le pedirían a un paciente? Hagamos de cuenta que tengo una insuficiencia cardíaca crónica. Don Juan, 75 años, hipertenso, diabético, ya tiene colocado 2 stents porque tiene patología coronaria, tiene insuficiencia cardíaca izquierda crónica. ¿Qué estudio le pedirían para seguirlo, para estudiarlo, valga la redundancia, para saber que está haciendo bien el tratamiento? Siempre empiecen de lo más chiquitito a lo más complejo. Laboratorio, chicos, siempre laboratorio. Laboratorio, tengo que controlar la glucemia de ese paciente, tengo que fijarme que no tenga anemia, ¿sí? Porque aumentan el riesgo cardiovascular.
placa de tórax. La placa de tórax me va a permitir ver si está agrandado o no el corazón, ¿sí? Y también hay otros estudios más caros, por así decirlo, como un ecocardiograma, pero también tienen un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, cada año, o cada vez 6 meses, o cada 3 meses, dependiendo del riesgo, tienen que pedirle al laboratorio para controlar también, no tan solo la diabetes, sino el colesterol, por ejemplo. Placa de tórax también, para ver los pulmones, a ver si están congestionados o no, el corazón. Electrocardiograma, para ver si hay patología isquémica. Electrocardiograma, para ver si hay patología isquémica. Y el ecocardiograma es una ecografía del corazón. Me permite medir todos los volúmenes, el volumen sistólico, el diastólico, la pared, etc. Entonces, todo eso tienen que pedirle al paciente, ¿sí? Para asegurarse que esté bien tratado, para seguirlo de manera correcta. Entonces, esa es una manera de clasificarla. Insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, y hay veces los pacientes tienen insuficiencia cardíaca global. O sea, tienen dañado el corazón izquierdo, eso daña los pulmones, y los pulmones terminan dañando el corazón derecho, entonces tienen una insuficiencia cardíaca global. Esa es la clasificación según la localización. También podríamos tener insuficiencia cardíaca aguda, o insuficiencia cardíaca crónica, o una crónica agudizada, ¿sí? Es otra forma de clasificarla. Insuficiencia cardíaca aguda de novo. Hoy me acabo de infartar masivamente, tengo una arritmia, tengo un TEP, tengo una insuficiencia cardíaca aguda hoy, antes estaba de 10. Insuficiencia cardíaca crónica, hace rato que vengo mal, entonces ya tengo el edema de miembros inferiores, la disnea hace mucho tiempo, la fatiga hace mucho tiempo. Y una crónica agudizada. Yo venía bien con mi medicación, estaba bien estable y algo ha pasado hoy que esa cronicidad se ha agudizado. Entonces hay que ver la causa de esa agudización. ¿Por qué venía bien el paciente? Bien. Por otra parte, también la podemos clasificar en insuficiencia cardíaca sistólica, o sea, no se contrae bien, está baja la fracción de eyección, y insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces, en la insuficiencia cardíaca sistólica no se contrae bien el corazón, por eso está baja la fracción de eyección. Insuficiencia cardíaca sistólica, hay una falla en la sístole, no se contrae bien y por eso baja la fracción de eyección. Insuficiencia cardíaca diastólica, no se relaja bien, no se llena bien ese corazón. Entonces, insuficiencia cardíaca sistólica, no se contrae bien porque el corazón que estaba bien ahora está agrandado, ¿sí? Se agranda y la pared, que era más gruesa, se hace más finita. Quizás el corazón era así. ¿Ven? Estaba de buen tamaño y tenía el grosor normal el ventrículo. Ahora, cuando hay cardiomegalia, se afinan las paredes del corazón, ¿sí? Se agranda y se hace muy finita la pared. Tan finita se hace la pared que ya se deja de contraer bien ese corazón. Se hace bien finita la pared. No se puede contraer bien, entonces yo voy a tener acá bien finita la pared. Tienen cardiomegalia, ¿sí? Aumentado el tamaño. Eso se llama cardiopatía dilatada, ¿sí? Entonces, se ha ido dilatando el corazón con el tiempo, porque, por ejemplo, tenía una sobrecarga de volumen, entonces se adapta ese volumen
se agranda, la pared se hace más finita y no se puede contraer. Entonces una insuficiencia cardíaca sistólica, porque no se contrae bien, porque la pared es muy finita. Entonces baja la fracción de eyección, justamente porque no se puede contraer el ventrículo. Y siempre acuérdense que cuando haya dilatación, o sea, cardiomegalia, baja la fracción de eyección, el choque de la punta se desplaza, está agrandado, entonces el choque de la punta ya no va a estar, el choque de la punta ya no va a estar en lo que sería dentro de la línea medio clavicular. Entonces, vamos a repetir. Acuérdense, si yo tengo choque de la punta, el choque de la punta normal, ¿dónde estaba, chicos? Por dentro de la línea medio clavicular. Claro, excelente, por dentro de la línea medio clavicular. Entonces va a sufrir un desplazamiento. Va a estar en el quinto espacio intercostal, pero por fuera de la línea medio clavicular. El paciente va a tener disnea, va a tener fatiga, está agrandado el corazón. Y para eso le han hecho una... Se nota eso, ¿sí? No sé por qué, ahí está. Entonces, con una placa de tórax se va a notar la cardiomegalia. Con un ecocardiograma se va a notar la cardiomegalia. Entonces, acuérdense, la insuficiencia cardíaca también puede ser una insuficiencia cardíaca sistólica, porque no se contrae bien porque está dilatado. Entonces el choque de la punta se desplaza. Mientras que la insuficiencia cardíaca diastólica significa que no tiene una buena diástole, o sea, no se relaja. Y eso sucede en la hipertrofia, ¿sí? Cuando yo tenga el corazón y el corazón se hipertrofie, va a crecer para adentro. Crece, 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 crece para adentro. Crece para adentro. Entonces ya no se puede llenar bien, se va a llenar a penitas. Disminuye la diástole durante la hipertrofia. ¿Estamos? Entonces yo puedo tener dilatación, se agranda y se hace finito, entonces no se contrae bien. En cambio, puedo tener hipertrofia, ¿sí? Y la hipertrofia, el corazón se va para adentro, entonces no se llena bien, tengo una insuficiencia cardíaca diastólica, no se va a llenar bien. Y acá en la hipertrofia, sí se puede desplazar el choque de la punta, pero hasta tocar la línea medio clavicular, no más allá de la línea medio clavicular. Esa es la dilatación. Pero lo más importante es que en la hipertrofia aparece un ruido agregado. ¿Cuál ruido aparecía cuando había hipertrofia? ¿R3 o R4? R4. Bien, excelente, R4. Entonces, la sangre va a chocar, yo voy a tener acá el corazón y el ventrículo izquierdo va a estar hipertrofiado. Entonces, durante la sístole auricular, la aurícula obviamente se van a contraer y la sangre va a chocar contra un ventrículo rígido. Y ese choque va a producir R4 al final de la diástole, porque es durante la sístole auricular. Entonces, ¿por qué se da R4? Se da cuando las aurículas hacen sístole y choca la sangre contra lo que sería un ventrículo rígido. Ahí se da R4. Entonces, R4 es siempre patológico porque me indica que está rígido el ventrículo izquierdo. Se contraen las aurículas, la sangre choca contra esa rigidez y ahí se produce R4, típico de la hipertrofia. Si no hay sístole auricular, porque por ejemplo estoy entre una fibrilación auricular en donde no hay sístole auricular, desaparece el R4,
porque el R4 se da por la sístole auricular que hace que la sangre choque. Si no hay sístole auricular, no va a haber R4. ¿Cuándo no hay sístole auricular? Durante la fibrilación auricular. Entonces es importante que se acuerden que desaparece durante una FA. Entonces, chicos, si yo tengo insuficiencia cardíaca, digamos, por una dilatación, la pared se hace finita y no se contrae bien el corazón. Es una insuficiencia cardíaca sistólica. Y si en cambio yo tengo una hipertrofia, el corazón crece para adentro, entonces no se llena bien. Tengo una insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces miren todas las clasificaciones que tienen. Insuficiencia cardíaca izquierda, derecha y global, según la localización. Según la función, puede ser una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, o mixta. Pueden estar fallando las dos. Luego tengo, por ejemplo, insuficiencia cardíaca crónica aguda y una crónica agudizada. Entonces hay diferentes formas de clasificar la insuficiencia cardíaca. ¿Qué le piden a este paciente? Un laboratorio, porque quieren controlar los factores de riesgo, el colesterol, los triglicéridos, quieren controlar la diabetes. Fíjate que no sea anémico el paciente, porque la anemia genera taquicardia y la va a empeorar a la insuficiencia cardíaca. Piden una placa de tórax para ver si hay cardiomegalia. De todas maneras, en el examen físico ya se habían dado cuenta con el choque de la punta. Y además pueden pedir un electrocardiograma para ver si hay isquemia y un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón donde ven todo. Ahí van a poder ver que las paredes están gruesas, van a poder medir el volumen de fin de diástole, van a poder medir la fracción de eyección. Súper importante. Bien. ¿Hay alguna duda de insuficiencia cardíaca? Esto es lo que le van a preguntar. No, Maca, clarito. Bueno, genial. No le van a preguntar otra cosa. Bien, amor, muchas gracias. Bien, entonces, primero, insuficiencia cardíaca, sí o sí. Les toman sí o sí. Segundo, síndromes coronarios. ¿Sí? Acá tenemos los síndromes coronarios. Los síndromes coronarios son el conjunto de signos y de síntomas que aparecen porque se tapan las arterias, ¿sí? Esta va a ser mi arteria coronaria. Profe, Dime, mi amor. yo tengo una duda capaz media tonta, pero No, en dígame. las cuestiones clínicas que vos nombraste la ortopnea, ¿qué diferencia hay con la disnea paroxística nocturna? Sí, mi amor, ya te digo la diferencia. Ahora la vemos. Mira, ortopnea pueden ser dos cosas. Se le dice a la disnea de decúbito o a la posición de semisentado para evitar esa disnea. O sea, tiene dos definiciones. La ortopnea o es la disnea de decúbito, o sea, la disnea cuando vos estás acostada, o también se le dice ortopnea a la posición que vos tenés que adquirir con almohadas debajo de tu espalda para evitar justamente la disnea de decúbito. Tiene dos definiciones, ¿sí? Muy parecido a lo que sería la disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es una disnea súbita que aparece 2 horas luego de que el paciente se acuesta. ¿Estamos? Entonces, la ortopnea es la disnea de decúbito. Vos en cualquier momento del día te acostás y te da falta de aire. Esa es la ortopnea, la disnea de decúbito. Ahora, en la disnea paroxística nocturna tenés una disnea de decúbito, o sea, es una ortopnea, pero que aparece durante la noche sumándole roncus más sibilancias. ¿Estamos? Entonces, en la ortopnea simplemente la definición es cortita. Es la disnea de decúbito, la disnea que aparece cuando vos te acostás. Si a esa disnea de decúbito vos le sumas
los roncus y las sibilancias, ya tenés la disnea paroxística nocturna, que también se llama asma cardíaca. Entonces, en esta insuficiencia cardíaca podríamos tener también la disnea paroxística nocturna. Claro, sería un estadio anterior al edema agudo de pulmón. Bien, gracias. De nada, amor. Entonces, ortopnea es chiquita la definición, es la disnea de decúbito. Cuando vos le sumás roncus y sibilancias, ya tenés el asma cardíaca, que también se llama disnea paroxística nocturna, que es una disnea que aparece 2 horas después de que el paciente se acuesta. Tiene falta de aire, roncus y sibilancias. Si sigue aumentando la presión, se llega al edema agudo de pulmón. ¿Estamos, amor? Sí, perfecto. Genial, de 10. Bueno, vamos ahora con los síndromes coronarios. Esta es mi arteria coronaria, ¿sí? Cuando la arteria coronaria se tapa, se genera un síndrome coronario. Esa arteria coronaria, ¿sí? Puede tener 3 opciones, por así decirlo. La arteria coronaria se puede tapar por completo y ahí tenemos un síndrome coronario agudo. Se puede tapar, pero no por completo. Y también tenemos un síndrome coronario agudo. O puede ser que hace rato que venga creciendo una placa y se denomina síndrome coronario crónico. Entonces, veamos la diferencia. Si la arteria coronaria tiene una placa estable que viene creciendo hace rato, la placa va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, entonces él va a tener un síndrome coronario crónico, que también se llama angina estable. ¿Sí? Entonces, un paciente que hace rato que viene con el colesterol elevado, diabético, fumador, sedentario, obeso, viene tapando su arteria desde hace rato, la placa es estable. Entonces el síndrome coronario se llama síndrome coronario crónico. En cambio, si la placa se acaba de romper porque era una placa inestable, o sea, es una placa inestable y se acaba de romper, se genera un síndrome coronario agudo. En cualquiera de estos 2 casos. Entonces, si se acaba de romper la placa, se genera un síndrome coronario agudo. Si la placa viene creciendo de hace rato, de hace rato, de hace rato, y la placa es estable, eso se denomina síndrome coronario crónico, o angina estable se llamaba antes, ¿sí? Esta placa se acaba de romper. Se rompe, entonces viene la cascada de coagulación y la puede tapar por completo a la arteria, ¿sí? Esa arteria tapada por completo me va a generar un síndrome coronario agudo, ¿sí? Que se llama síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Por qué? Porque me eleva el segmento ST en el electro. Entonces se llama síndrome coronario agudo con elevación del ST. Si la placa se acaba de romper, pero la arteria coronaria no se tapa por completo, o sea, está bien, se acaba de romper la placa, se inició la cascada de coagulación, pero hay una fibrinolisis importante, entonces se rompe una parte y no se obstruye por completo, se genera un síndrome coronario agudo, pero sin elevación del ST. Y esta es la clasificación oficial, digamos, de los síndromes coronarios. Si el paciente hace rato viene con una placa que viene creciendo, creciendo y creciendo, se van a generar síntomas crónicos. Por eso se llama síndrome coronario crónico y se da por la placa estable. En cambio, si hay una placa inestable que se acaba de romper, se genera un síndrome coronario agudo. Se obstruye por completo la arteria, se va a llamar síndrome coronario agudo con elevación del ST porque se va a elevar el segmento ST del electro. En cambio, si no se tapa por completo,
se genera un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Entonces, el paciente viene con dolor precordial. Ahora vamos a ver qué van a hacer. El paciente viene con dolor precordial, ¿sí? Ese dolor es típico. ¿A qué me refiero? Que es opresivo, ¿sí? Se irradia al brazo izquierdo. Es un dolor que se caracteriza porque no calma con el reposo, etc. Entonces, viene el paciente con el dolor precordial. Y es un dolor precordial agudo, o sea, empezado hace unas horas. Entonces llega a la guardia el paciente con el dolor de pecho, dolor opresivo que va a la mandíbula, al brazo izquierdo, que no calma con el reposo, que no aumenta con los movimientos respiratorios, un dolor típico, ¿sí? Un dolor típico. ¿Qué hacen ustedes? Un electrocardiograma, sí o sí. El electrocardiograma normal era así, ¿se acuerdan? Y este es el segmento ST. Ustedes tenían la onda P, el complejo QRS y la onda T. Y este segmento era el segmento ST. Cuando viene el paciente así, como ven acá, se ha elevado el ST. Tiene elevación del ST. Cuando se eleva el ST, significa que la arteria coronaria está obstruida por completo, chicos. Ya tienen que abrir esa arteria. Por eso se llama síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y es un infarto completo, un infarto de toda la pared. Eso se llama infarto transmural. Entonces, repito, si el paciente viene con un dolor nuevo, que sea típico, precordial, opresivo, que se va a la mandíbula, al brazo izquierdo, que no calma con el reposo, que no calma con nitroglicerina, no calma con nada, le hago el electro. Si en el electro este segmento ST, que tiene que estar chato, se eleva, se llama síndrome coronario agudo con elevación del ST y significa que toda la arteria está tapada. Toda la arteria está tapada. Entonces ya la tengo que destapar. Se está infartando el paciente. ¿Cómo me doy cuenta que es un infarto? Porque tiene un dolor típico que no cede con la nitroglicerina y va a tener elevadas las enzimas. Enzimas se le coloca la letra Z. Van a estar elevadas las enzimas. Por eso yo me doy cuenta que se está infartando el paciente. Porque tiene un dolor típico, tiene elevación del ST y tiene elevadas las enzimas. Por ejemplo, la troponina. Por ejemplo, la mioglobina, la LDH, etcétera. ¿Me escuchan bien? Sí, Bien, gracias. Gracias, gracias. Bien. Entonces, como ya está elevado el ST, no hace ni falta pedir las enzimas, chicos, porque yo ya sé que si se eleva el ST está todo mal. Hay un infarto transmural, ¿sí? Hay muerte celular, ¿sí? Si se eleva el ST, ya tengo el diagnóstico. Hay un infarto agudo de miocardio transmural, todo el espesor se está muriendo, ¿sí? Y tengo que destapar esa arteria. No calma con nada hasta que yo la destape a la arteria. En cambio, ¿qué pasa si viene con un dolor también agudo, nuevo, típico? O sea, un dolor opresivo, precordial, que va al brazo, a la mandíbula. Le hago el electro. Y en el electro no está elevado el ST. ¿Estamos? Entonces viene con el dolor típico, típico, típico. Le hago el electro y no está elevado el ST. ¿Qué significa? Que no tiene un infarto transmural. Y como no estoy segura, le voy a pedir las enzimas. ¿Sí? Si las enzimas están elevadas, el paciente tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. O sea que no es un infarto completo, una partecita está muerta, no es transmural. Y si las enzimas están disminuidas, o sea, no están elevadas, es una angina inestable. O sea, una isquemia, no hay muerte celular. ¿Sí? Entonces, en el infarto
hay muerte celular. Si se eleva el ST en el electro, es grave, es un infarto transmural. Toda la arteria está tapada. En cambio, si no se eleva el ST en el electro, yo voy a pedir las enzimas. Si las enzimas están elevadas, sí es un infarto, porque si las enzimas están elevadas es porque están muriendo las células y me están eliminando hacia afuera las enzimas. Y tengo un infarto, pero no es transmural, es un infarto sin elevación del ST. En cambio, si las enzimas están bajitas, se trataba de una angina inestable. Entonces, acuérdense, si yo tengo la arteria coronaria y yo tenía una placa inestable, ¿qué significa? Mucha grasa. Esa es una placa inestable. Aquella que tiene mucha cantidad de grasa y tiene apenas una capa de fibroblastos y de músculo liso, o sea, apenas, se va a romper. Se rompe, entonces se activa la cascada de coagulación y las plaquetas empiezan a taparle la arteria, dándome un síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo, se acaba de romper la placa. ¿Por qué? Porque era inestable. ¿Qué significa que sea inestable? Que estaba llena de grasa y la pared era finita. ¿Qué pasaba si se elevaba el ST? ¿Qué significa? Que el paciente tiene que Un infarto transmural. bien, excelente, está infartado, ya nomás hay que destapar la arteria. Ahora, ¿qué pasa si tengo un dolor típico que es nuevo y no se eleva el ST? ¿Qué tienen que pedir? Las enzimas. Bien, tienen que pedir las enzimas. Con las enzimas es la única forma que se den cuenta si es una angina inestable o un infarto. No pueden distinguir una angina inestable de un infarto con la clínica. Tienen que pedir las enzimas. Si las enzimas no están elevadas, es una angina, o sea, simplemente el paciente tiene isquemia, no tiene muerte celular, pero si las enzimas están elevadas, es un infarto no transmural y tengo que destaparlas ya esa arteria. Bien, entonces, ¿qué era una placa inestable? Aquella que tiene mucha grasa. Ahora, ¿qué pasa con la placa estable? Yo tengo la arteria coronaria y tengo poquita cantidad de grasa. Y la placa crece y crece y crece y crece la placa y crece. Eso se va a llamar placa estable. La placa estable es aquella que tiene poca cantidad de grasa. Como tiene poca grasa, no se rompe y sigue creciendo, creciendo. Esa placa estable, ¿qué síndrome me generaba? Angina estable. Bien, excelente. Una angina estable o síndrome coronario crónico. Excelente. Entonces, si el paciente viene hoy con un dolor de pecho que sea nuevo para él, ya le hacen un electro. Si está elevado el ST, se está infartando transmuralmente. Si no está elevado el ST, le piden las enzimas. Si las enzimas están altas, es un infarto, y si las enzimas están bajitas, era una angina inestable. O sea que la angina inestable tiene el dolor típico opresivo, ese dolor nuevo, pero las enzimas no están elevadas. En cambio, si viene un paciente, hace 2 meses, doctora, que me duele el pecho cuando yo camino o cuando yo corro, ya es algo estable, hace 2 meses que el dolor no le cambia, por eso se llama angina estable, porque las características semiológicas del dolor están estables, no han ido cambiando con el tiempo. Entonces se trata de una angina estable o de un síndrome coronario crónico. Y ahí sí van a tener un dolor de pecho opresivo, pero que calma con el reposo, chicos, calma con la nitroglicerina sublingual, que es un vasodilatador, hace que llegue más sangre, entonces calma el dolor. Y ahí van a tener tiempo de estudiarlo ustedes, chicos, al paciente. Le van a pedir laboratorio, le van a pedir una prueba de esfuerzo, le van a pedir un ecocardiograma, una placa de tórax, un electro, etcétera. Tienen más tiempo de estudiarlo, porque es una angina estable justamente. Entonces, acuérdense, el síndrome coronario puede ser un síndrome coronario agudo o un síndrome coronario crónico, que también se llama angina estable.
El síndrome coronario agudo puede ser una angina inestable, un infarto agudo de miocardio o un infarto agudo de miocardio transmural. Este infarto agudo de miocardio se llama subendocárdico, el que no es transmural, pero no importa. Ustedes digan un infarto que no es completa o de pared completo. Entonces, en la angina inestable no se elevan las enzimas. En los infartos, en cualquiera de los dos, ya sea el que no es transmural y el transmural, se elevan las enzimas. ¿Y cuándo se eleva el ST? En un infarto transmural. Entonces no hace falta pedirle las enzimas, porque si ya tengo elevado el ST, ya sé que es un infarto completo y no hace falta pedirle las enzimas. Entonces, en la angina estable, se llama así porque la placa es estable, porque el dolor es estable y tengo tiempo de estudiarlo. Todo lo que sea síndrome coronario agudo, es ahora un dolor, ya lo tengo que estudiar pidiendo el electro. Algunas enzimas, ¿sí? Algunas enzimas son, por ejemplo, la mioglobina, que es la primera que se eleva, la CPK, fracción MB, que es la fracción cardíaca, la LDH, que permanece elevada hasta 10 días, la troponina. Esas son algunas enzimas cardíacas. Y se diagnostica con un electro, un infarto. Es más rápido. Bueno, de 10. ¿Hay alguna duda? No, Maca. Bueno, genial. Sigamos. Ahora, ya tenemos visto insuficiencia cardíaca, ya tenemos visto síndromes coronarios. Vamos a ver ahora hipertensión arterial, ¿sí? La hipertensión arterial es la elevación de la presión arterial por encima de las cifras normales, ¿sí? Acuérdense que la principal causa de muerte acá en Argentina son las enfermedades cardiovasculares, entonces es súper importante que sepan hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial es la elevación de la presión arterial por encima de valores estándar. Acá en Argentina, un paciente es hipertenso cuando tiene la presión mayor o igual a 140/90. Hay otros países que ya consideran 135 como hipertensión, pero acá en Argentina, un paciente es hipertenso si tiene una presión arterial mayor o igual a 140/90. Y tienen diferentes grados. Hipertensión arterial grado 1. La sistólica es de 140 a 159 y la diastólica es de 90 a 99. Esa es la hipertensión arterial grado 1. Entonces, la hipertensión arterial es la elevación de la presión arterial por encima o igual a 140/90, que ya es el grado 1. Hipertensión arterial grado 2. Ya la presión arterial sistólica, acá arriba vamos a poner la S de sístole, la presión arterial sistólica es de 160 a 179 y la diastólica de 100 a 109. Esa es una hipertensión arterial grado 2. 160 a 179 la sistólica y la diastólica 100 a 109. Y la hipertensión arterial grado 3 tiene una presión sistólica de 180 o más y una presión diastólica de 110 o más. O sea, de 110 para arriba, perdón, de 180 para arriba, hipertensión arterial grado 3, y de 110 de diastólica para arriba, hipertensión arterial grado 3. Esos son los 3 grados de hipertensión arterial. Entonces, esa es la clasificación según los grados.
140, 160, 180 y 90, 100 y 110 la diastólica. Hay una hipertensión arterial especial que se llama hipertensión arterial aislada. Mejor dicho, hipertensión arterial sistólica aislada, perdón. Ahí tenemos, como lo dice el nombre, una hipertensión arterial sistólica solita. O sea, la presión sistólica si es mayor o igual a 140, pero la presión diastólica es menor a 90. Está alta solo la sistólica. Eso pasa mucho en ancianos, porque tienen arterioesclerosis. Entonces, hipertensión arterial sistólica aislada, solo la sistólica está igual o mayor a 140, pero la diastólica está por debajo de 90. Ay, chicos, no tomo la pastilla. Espérenme que tome la tiroxina. Tenía que haber tomado a las 6 de la mañana. Espérenme. Bueno, se bloquea el teléfono, entonces por eso se sale la pantalla, ¿sí? Ya les vuelvo a... Bueno, entonces acuérdense de esa definición, ¿sí, chicos? Espérenme, ya les proyecto la pantalla. Acuérdense, chicos, de esa definición. Hipertensión arterial sistólica aislada, el nombre lo dice. Solo se eleva la presión sistólica y la presión diastólica está normal. ¿Sí? Bueno, bien ahí. Ahora, hay otra clasificación. La hipertensión arterial también se puede clasificar en hipertensión arterial primaria, que es la idiopática, y la hipertensión arterial secundaria, que tiene una causa conocida. Entonces, hipertensión arterial primaria es la idiopática. Yo no conozco la causa, si tiene una base genética y la voy a tratar para siempre, toda la vida con antihipertensivos. En cambio, la hipertensión arterial secundaria es aquella que tiene una causa conocida. Y siempre les preguntan, causas de hipertensión arterial secundaria, no se olviden, la causa renal, causas endocrinológicas. ¿Qué patología endocrinológica le sube la presión? Hipertiroidismo. Bueno, hipo también. Bien, excelente. Hipertiroidismo, muy bien. Hipotiroidismo, acromegalia, Cushing. Todas. La única que me baja la presión, ¿cuál es? De las patologías endocrinológicas. Addison. Bien, excelente, muy bien. El Addison es la única patología que les baja la presión. Hasta incluso pueden tener un shock hipovolémico. Bien, la principal causa, la causa renal, segunda la endocrinológica, excelente. Hipotiroidismo, Addison, perdón, Cushing, acromegalia, y la única que bajaba era el Addison, ¿sí? Después también puedo tener causas tumorales, algún tumor, por ejemplo, que secrete mucha renina en el riñón, algún tumor que me secrete adrenalina en la glándula suprarrenal, etc. También hay causas farmacológicas, algunos fármacos me elevan la presión, pero bueno, ahí hay que fijarse. ¿Cuándo sospechamos de una hipertensión arterial secundaria? Cuando el paciente es muy joven, cuando no mejora con el tratamiento, cuando son presiones muy elevadas, ¿sí? Si el paciente viene con 20 años de hipertensión, yo tengo que pensar en alguna causa renal sobre todo. Si el paciente no mejora, no mejora, no mejora, está con 3 fármacos, no mejora, no mejora, tengo que pensar en alguna causa secundaria. O si debuta así con 220 de presión, también tengo que pensar en alguna causa secundaria. Bueno, ¿han entendido hipertensión arterial, chicos? Sí. Bien, genial. Ahora, arritmias.
Ya es lo último que vemos, lo dejo en paz y ya mañana nos vemos en el hospital, ¿sí? Arritmias. Las arritmias son un conjunto de patologías caracterizadas por una alteración en el ritmo sinusal normal. Entonces, las arritmias son un conjunto de patologías que se caracterizan por una alteración en el ritmo. Chicos, vamos a seguir con el repaso de la semana que viene porque nos queda valvulopatía, ¿sí? Entonces, las arritmias son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones del ritmo. Esas arritmias, chicos, pueden estar arriba o abajo, ¿sí? Las arritmias pueden estar en los ventrículos y se van a llamar arritmias ventriculares, o pueden estar arriba en las aurículas o en el nodo AB, y esas se van a llamar supraventriculares. Entonces, las arritmias supraventriculares son las que están arriba de los ventrículos, en las aurículas o en el nodo AB, y las arritmias ventriculares son las que afectan a los ventrículos. Y ustedes ahora para semio tienen que saber solamente dos arritmias, ¿sí? Una, que es la arritmia más común, es la fibrilación auricular. Y como el nombre le indica, el problema está en las aurículas, ¿sí? Bueno, en la fibrilación auricular ustedes tienen múltiples focos ectópicos en las aurículas. En vez de generarse el ritmo en el nodo sinusal, no lo hace. Hay múltiples focos ectópicos excitatorios en las aurículas. Entonces las aurículas no tienen una sístole auricular efectiva. ¿Sí? Entonces, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. Es la aparición de múltiples focos ectópicos en las aurículas. Entonces, la FA o fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y es la múltiple aparición, o la aparición, perdón, de múltiples focos excitatorios en las aurículas, pero que no permiten una contracción efectiva. Son como múltiples focos chiquititos, en vez de haber un foco grande en el nódulo sinusal. Entonces no hay una sístole auricular efectiva. Todos esos estímulos pasan al nodo AB. Y el nodo AB filtra. Por ejemplo, acá arriba hay 400 estímulos. O sea, hay 400 latidos en las aurículas arriba, pero que son latidos no eficaces, no son efectivos, no es una sístole auricular. Esos 400 focos pasan los estímulos al nodo AB y el nodo AB actúa como un filtro, pero no puede filtrar tanto. Entonces, va a mandar algunos estímulos sí y algunos no, pero de manera totalmente irregular. Entonces el paciente va a presentar palpitaciones porque había 400 estímulos arriba. Y el pulso va a ser caótico. Así se llama, pulso caótico. ¿Por qué? Porque está con taquicardia el paciente, el pulso está irregular y el pulso está desigual. Entonces es un pulso caótico, es un pulso taquicárdico, desigual e irregular. Todo mal. ¿Por qué? Taquicárdico porque hay una banda de impulsos, 400. Entonces llegan al nodo AB y capaz que él manda unos 150. Entonces tiene taquicardia el paciente. Irregular, ¿por qué? Porque le llegan en cualquier momento y él va filtrando sí, no, entonces irregular. Y desigual el pulso porque es irregular, o sea, si es irregular, tiene distintos tiempos para llenarse. Entonces, obviamente, el pulso va a ser desigual. Eso se llama pulso caótico, pero el paciente consulta por las palpitaciones.
Viene con palpitaciones, le palpan el pulso, es un desmadre. Auscultan, tuc, 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 todo irregular, tuc, tuc, un desmadre ahí en el pecho del paciente, ¿sí? Entonces tiene fibrilación auricular. Y el paciente empieza a formar trombos, porque como no se contraen de manera efectiva las aurículas, empieza a formar trombos porque puede tener una ACV, un TEP, etc. Así que hay que anticoagularlo a ese paciente. Entonces, ¿por qué consulta? Por palpitaciones y por pulso irregular. ¿Cómo lo diagnosticarían? ¿Qué van a pedir para hacer el diagnóstico rapidito? ¿Un electro? Bien, excelente, excelente. Tienen que pedir un electrocardiograma y ahí hacen el diagnóstico, porque van a ver un electro totalmente irregular. Listo, es FA. ¿Sí? Bien. Ojo con los trombos, porque puede ser ACV el paciente. Y además de saber la FA, tienen que saber otra arritmia que se llama bloqueo AB completo, que lo toma el doctor Soriano, es el único que lo toma. Puede ser el doctor Ávila también, que son cardiólogos, ¿sí? Entonces, la FA, ya hemos dicho, era una arritmia, era la arritmia más frecuente, que se da por la aparición de múltiples focos excitatorios en las aurículas. ¿Por qué se da? Porque las aurículas están dilatadas, chicos. Por algo, el paciente tiene las aurículas dilatadas y ahí empieza con esos foquitos. Entonces, ¿por qué consulta el paciente? Por palpitaciones y por pulso irregular. ¿Qué hay que hacer? Un electro. Vamos con el bloqueo AB completo. Chicos, el nombre lo indica. Bloqueo AB completo. Está bloqueada la información. Arriba tengo las aurículas y abajo los ventrículos. Y hay un bloqueo AB acá. Bloqueo AB completo. Hay un bloqueo entre las aurículas y los ventrículos. Generalmente la causa es degenerativa, o sea, el corazón está viejito, por así decirlo, entonces no conduce bien la información. O también puede ser farmacológica. Hay fármacos que bloquean al nodo AB, ¿entienden? Entonces, si bloquea el nodo AB, va a haber un bloqueo auriculoventricular. Si yo tengo degenerado, tengo viejo, por así decirlo, esclerosado el nodo AB, también me va a hacer un bloqueo. ¿Qué va a pasar acá? Es un cuadro grave, hay que ponerle ya un tratamiento a ese paciente. ¿Y por qué es tan grave? Porque está bloqueada completamente la información. Hay un bloqueo AB completo. También se llama de tercer grado. Está bloqueada la información. Entonces, las aurículas hacen lo que quieren. Entonces hay una frecuencia cardíaca en las aurículas y los ventrículos no están recibiendo la información de arriba, entonces hacen lo que quieren. Por lo tanto, hay una frecuencia cardíaca de los ventrículos también. Entonces, está bloqueada la información, chicos. Las aurículas hacen lo que quieren, hay una frecuencia cardíaca normal, por ejemplo, de 75. Pero abajo los ventrículos no están recibiendo la información, entonces hacen lo que quieren y se contraen como pueden, por lo que el paciente tiene bradicardia. Chicos, llegan pacientes con 40, con 25, con 28 de frecuencia cardíaca. Bloqueo AB. En el bloqueo AB completo está totalmente bloqueada la información. Entonces, arriba en las aurículas hay una frecuencia cardíaca y abajo en los ventrículos otra frecuencia cardíaca. Los ventrículos se contraen como pueden, entonces el paciente acude por bradicardia, por síncope. Es tan baja la frecuencia cardíaca que se sincopa, que se desmaya el paciente. Hay que colocarle un marcapaso a este paciente rápido. ¿Sí? Entonces, en el bloqueo AB completo, el paciente llega por bradicardia. A veces la bradicardia está tan pronunciada que tiene síncope el paciente. Bradicardia y síncope, bradicardia y síncope, bradicardia y síncope. ¿Cómo harían el diagnóstico? También con un electro. Bien, excelente. Con un electro van a ver la bradicardia y van a ver que las aurículas están haciendo lo que quieren y los ventrículos también. Entonces, el bloqueo AB es una bradiarritmia.
porque hay bradicardia. En cambio, la FA era una taquiarritmia. En el bloqueo AB yo tengo una arritmia que se produce por un bloqueo total a nivel de la comunicación entre las aurículas y los ventrículos. O sea que el bloqueo puede ser en el nodo AB o en el haz de His. Tengo un bloqueo por lo que las aurículas tienen su propia frecuencia cardíaca y los ventrículos también, que se caracteriza por ser bradicardia. Entonces el paciente llega por ese motivo de consulta, por bradicardia, tendencia al sueño, tendencia al síncope. Le hacen el electro y ven que hay un bloqueo AB, ya hay que ponerle un marcapasos. ¿Por qué puede ser el bloqueo AB? La principal causa es la causa degenerativa, la causa senil, por así decirlo. Pero también hay fármacos que generan un bloqueo AB completo. ¿Hemos entendido, chicos? Diagnósticos con el electro. Sí, Maca. Genial. Chicos, ¿hay alguna duda? Sobre esto no, Maca, pero yo tenía una duda con respecto al Sí. R3. Bien, decime, amor. ¿El R3 se da cuando viene esta sobrecarga de volumen desde las aurículas o, por ejemplo, en la insuficiencia aórtica que viene sangre de abajo y como que viene, ahí el reflujo de la aorta, ahí también se daría, ¿o no? No, mi amor, para que se dé R3 tiene que caer desde arriba la sangre un exceso de volumen. Si vos ponete, o sea, imagínalo, o te lo dibujo mejor. Hagamos cuenta que vos tengas una insuficiencia aórtica. Mira, ahí se ve el pizarrón. Ah, sí, perdón, ahí está. Por ejemplo, cuando vos me hablas de R3, ¿sí? Tiene que ser exceso de volumen desde arriba. O sea, vos tenés un exceso de volumen arriba en las aurículas, se abren las válvulas y cae y choca contra el ventrículo. Por eso se da R3, porque hay un exceso de volumen arriba. ¿Por qué puede haber exceso de volumen? Porque es una embarazada y en la embarazada hay exceso de volumen, porque es un niño y en el niño también hay exceso de volumen, o porque estas válvulas no estaban bien cerradas, entonces regurgitó la sangre, entonces hay mucha sangre acá. Se abren las válvulas y cae la sangre. Es el único mecanismo porque se produzca R3. Tiene que caer desde arriba la sangre y chocar contra la pared al inicio de la diástole. Por eso R3 es protodiastólico. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica? En la insuficiencia aórtica, vos vas a tener regurgitación de sangre desde abajo, además de que te estás llenando de arriba. Si tenés exceso de volumen, pero no está cayendo mucho de arriba para abajo, está regurgitando, entonces vos ahí no vas a tener R3. Lo que sí puedes tener es que vuelve tanta sangre, que regurgite un poco hacia arriba, pero nunca en la gran cantidad como para que te produzca un R3. El R3 se da por exceso de volumen que cae desde arriba, sobre todo en insuficiencia mitral. Pero en insuficiencia aórtica, la sangre viene desde abajo, no cae de golpe desde arriba. Entonces sí tenés exceso de volumen, pero sin R3. Buenísimo, Maca, muchas gracias. De nada, amor. Tiene que venir sí o sí desde arriba, corazón. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. Bueno, chicos, nos vamos a ver mañana en el Hospital Padilla a las 10 de la mañana, ¿sí? En la escalerita en donde ustedes también rinden semio. O sea, en la escalera antes de entrar a la sala de clínica. Antes del ascensor ese viejo. Bueno, ahí. Ahí mejor nos encontremos, enfrente del ascensor viejo. En la sala de espera. ¿Estamos? De una, Maca. Dale, Listo, chicos, nos vemos. gracias. Nos vemos, Maca, Ay, gracias. sí, nos vemos.